Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Mina Arquitectura, el día de hoy vamos a mostrar cómo poder obtener geometría a partir de los CAD que nos dan, en este caso más específico, utilizando un CAD de instalaciones. Lo primero que tuve que hacer es apagar estos layers que tenía para no llevarme basura. Obviamente tenemos que buscar siempre la información que queremos, ¿no? Entonces después de ahí tendría que utilizar el Data Extraction, decirle aquí que queremos crear un nuevo data extraction y colocarlo en cualquier carpeta. Obviamente ya tengo uno, lo voy a sobreescribir, en realidad no importa mucho. Y ahora, dentro de esta información, lo que tengo que hacer es darle aquí, en seleccionar elementos en el dibujo, para que únicamente agarre lo que quiero utilizar. Una vez que tengo eso, le voy a dar siguiente y como ven aquí tenemos nuestras líneas. Voy a utilizar únicamente la geometría, entonces no me importa todo lo demás. Aquí tendría que desactivar estos porque no quiero esa información. Únicamente quiero el punto inicial y el punto final. Ok, inicial, punto final. Una vez que tengo eso, podemos ver el resultado. Obviamente no quiero el número de conteo. Y bueno, puedo dejar este sin problema. Una vez que tengo eso, lo que tendría que hacer es generar un Excel. En este caso voy a sobreescribir este que ya tengo. Y una vez que haya hecho eso, como resultado voy a obtener lo siguiente. Obviamente, vamos a ver, tengo que ir a donde estamos y se llama sección 8. ¿Ok? Como pueden ver, aquí tenemos el punto inicial, punto final. Y si se fijan, tenemos Z al inicio, Y y X. Entonces, bueno, esto tendremos que tenerlo en consideración, ¿vale? A la hora de utilizar esta información. Una vez que tenemos eso, obviamente necesitamos utilizar nuestro Revit para poder generar nuestra información. Para este caso tengo una plantilla de mecánica eléctrica y bueno, tenemos las diferentes, los diferentes niveles, los diferentes sistemas que vienen por defecto. Tenemos el nivel 1, nivel 2 y lo que voy a hacer es abrir el nodo, únicamente explicando qué es lo que se procedió a hacer. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, para los que ya recuerden, este video es prácticamente para mis estudiantes, para retomar lo que no pudimos avanzar el día de ayer. Y como se habrán dado cuenta, este es un paquete nuevo de Bumblebee, este no es del origen eh, nativo de Dynamo, entonces hay que descargarlo. Para los compañeros que están conmigo en el curso, pues ya saben cómo. Tenemos que mandar llamar nuestro Excel, decirle que lo corra, poner el nombre, en este caso la celda inicial, la celda final. Y bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos hasta donde queremos que se extienda. Obviamente, esto lo puedo hacer para que funcione para cualquier extracción de data con X, Y, Z. Entonces, le puse un poco más de columnas. Este nodo me sirve para limpiar columnas. Los del curso ya saben cómo utilizarlo. Y con este transpongo la información. Si vieron, tengo Z, Y y X en forma de columnas. A la hora de generar este cambio, si lo quisiera obtener, vamos a ver qué es lo que nos arroja. Me van a salir algunas cosas en amarillo, pero bueno, no importa mucho. Entonces, listo, ok. Entonces, como pueden ver, tengo Z, X, digo Z, Y X, Z, Y X, es inicio, final. Sin embargo, esta forma de agruparla no me ayuda mucho, por lo cual necesito transponer la información con list transpose, lo que hace que generamos las filas y se conviertan a columnas.
Estas filas que tenemos se convierten en columnas para poder cambiar un poco la información. Obviamente, como no sabemos cómo está saliendo la información y queremos como resultado un número, tenemos que decirle que el texto no lo convierta a número. Esto ya lo vimos. Y bueno, aquí tenemos estos dos nodos que ya los hemos utilizado durante el curso. Y aquí lo único que voy a hacer es cambiar la secuencia. Como recordarán, teníamos primero el Z, luego teníamos el Y y luego teníamos el X. Entonces, justamente lo que voy a obtener para poner X, Y y Z. De igual manera, inicio y final X, Y y Z. Una vez que tengo eso, lo voy a desconectar de aquí para ver qué está dándome como resultado, que es justamente una línea lo que quiero. Como pueden ver, ya tenemos nuestras líneas que nos van a servir de base. Si nos vamos a una planta, por ejemplo, de plumbing, podemos ver que sale el preview. Obviamente todavía no existe nada. Y bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es utilizar esto también que ya lo vimos durante el curso, que son los element types. En este caso quiero un pipe type y quiero el system type del pipe. Con este puedo obtener los nombres que tengo disponibles para saber cuál de estos elementos quiero. Para este caso podría utilizarlo, por este ejemplo, el Fire Protection. Entonces, si se fijan, estoy mandando llamar el Fire Protection y aquí estamos teniendo cuatro elementos diferentes: estándar, chill water, PVC y default, ¿no? Entonces, en este caso estoy utilizando el chill water, que bien podría ser el default. A ver, sí, el default, porque todavía no tengo un elemento bien definido en cuanto al tipo de familias que utilizaría para esto. Es obviamente un ejemplo. Y este package viene se llama mpower, que es un paquete muy bueno para las cuestiones MEP. Entonces, tendríamos que descargar el paquete. También los estudiantes ya saben cómo hacerlo. Y una vez que tengo eso, lo único que necesitaría hacer es conectar la información que me pide, el PyType. En este caso quiero el PyType que corresponde al lugar cero, que era, como lo vimos, el estándar. El System Type que corresponde al lugar 5, que como lo vimos es Fire Protection, que bien podemos poner, no sé, a lo mejor Other, que es lo que sería un poco más usual, porque tenemos que es un HTTP, es un sistema de seguridad, ¿no? Entonces tendríamos que generar un subsistema para poder meter lo correspondiente a ese sitio. Y lo que necesitamos son las líneas. Entonces tenemos la línea start point, endpoint, y una vez que tengo esto, no tengo nada aquí, lo único que tendría que hacer es ejecutarlo. Si se fijan, con no solo clics, se generó de manera automática prácticamente mi tubería. Obviamente, hay otros nodos que podemos utilizar para poder hacer el enrutado. En este caso, este tipo de enrutados. Y como ven, bueno, aquí está. Lo único que tendremos que hacer es utilizar el trim. Aunque también dentro de este hay un nodo que permite enrutarlos, ¿no? Entonces, tienen que investigar para que vean cuál es este nodo. Y bueno, aquí tenemos algunos detallitos, ¿no? Que tenemos que revisar todavía. Pero de esta manera podemos generar, en este caso, una tubería de manera muy rápida utilizando Dynamo. Espero que les haya gustado el tutorial y bueno, no olviden suscribirse para los que no estén suscritos.